Hola, ¿cómo están? Estamos haciendo este video para plantear nuestra visión en una fecha tan importante como lo es el 1 de mayo, el Día Internacional de la Clase Trabajadora, una fecha que se conmemora a nivel mundial. Una fecha que tiene su origen en finales del siglo XIX, cuando los trabajadores peleaban por reducir la jornada laboral, con la consigna de 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de ocio, en una época en que los trabajadores tenían jornada de 12 a 18 horas. La fecha del 1 de mayo surge de un hecho concreto, una manifestación en Chicago, donde la policía reprime, mueren 8 manifestantes, otros 5 son apresados y luego condenados a muerte por la justicia estadounidense, y eso es lo que luego se conoce, y ejecutados, por supuesto, y eso es lo que se conoce como los mártires de Chicago y da origen al 1 de mayo. 1 de mayo que se conforma como fecha conmemorativa a propuesta de la Internacional Socialista en el año 1889. Ese es el origen, eso es lo que reivindicamos, eso es lo que recordamos. Es decir, la lucha de los trabajadores por mejorar sus condiciones de vida, la lucha de los trabajadores primero por no trabajar, no vivir para trabajar, como con jornadas, como decía, de 12 a 18 horas. El origen es la lucha por la jornada laboral de 8 horas. Pero si venimos al presente, a la celebración del 1 de mayo ahora, en el año 2022, veremos cómo ha cambiado la cosa, cómo de vuelta las reformas laborales en todo el mundo han flexibilizado y precarizado tanto el trabajo, que ya no se respetan en muchísimos lugares las 8 horas, que las condiciones de trabajo en algunos lados son sumamente precarias. Y para hablar en concreto del Uruguay, el ajuste que vive hoy la clase trabajadora. Pero un ajuste en el cual debemos detenernos en qué pasa, cómo está la clase trabajadora uruguaya hoy. Porque para aplicar este ajuste del gobierno, para justificarlo, nos habla de una crisis, ¿sí? Lo ha fundamentado primero por la pandemia, ahora por la guerra en Ucrania y que suben los combustibles, y siempre tiene una excusa, pero la realidad es que si uno va a los números fríos, es cuestionable decir que el Uruguay está en crisis. Las exportaciones de los principales productos que salen de Uruguay, carne, soja, trigo, por nombrar algunos, están hoy en un nivel histórico en cuanto a volumen de lo que se está exportando y en cuanto a precios, es decir, superando incluso los picos del año 2012, donde se hablaba de un enorme viento de cola y demás. Lo que está ganando hoy el capital uruguayo, los empresarios nacionales, las empresas multinacionales instaladas en el país, es histórico en cantidad, se están forrando, para hablar mal y pronto. Entonces, cuando hablan de crisis, en todo caso, quienes están en crisis son los trabajadores que la están viendo pasar, la estamos viendo pasar, no estamos recibiendo absolutamente nada de las ganancias que están entrando al país, que obviamente su origen tiene en el trabajo de los trabajadores uruguayos. ¿Sí? ¿Y eso por qué? ¿Eso por qué? ¿Porque es necesario? ¿Porque la burguesía necesita esto, si no se funden capaz? No, de ninguna manera. Este gobierno fiel representante de las clases dominantes, avanza sobre los trabajadores porque puede, porque en el marco de la lucha de clases cotidiana en el Uruguay, la clase obrera viene perdiendo hace rato debido a que está en una condición de enorme debilidad. Lamentablemente, esa es la realidad. La clase trabajadora uruguaya está fragmentada, está dividida, pero sobre todo por las condiciones de trabajo, por las nuevas formas de trabajo, por la flexibilización laboral, por el nuevo tipo de trabajo, pero sobre todo por la enorme debilidad de su organización. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque quienes conducen, quienes tienen la mayoría de la conducción del movimiento sindical, la han llevado a esta situación. Primero, en los 15 años del gobierno progresista, del gobierno planteado en sus tesis como del mismo bloque social de los cambios, por lo tanto limitando la movilización y la lucha de los trabajadores a cuestiones parciales, concretas, ¿sí? Nunca ensayando obtener realmente condiciones de vida mejores, sino viendo qué podemos pedirle al gobierno amigo, esa es la realidad, pero sobre todo generando una subjetividad donde podemos vivir en este sistema y aspirar a mejorarlo. Y por lo tanto no hay que luchar a fondo, hay que ver cuándo hacemos algún paro parcial, alguna lucha concreta para mejorar algo, y esos fueron así los 15 años. No vamos a negar que hubo mejoras concretas para los trabajadores de esos 15 años de ninguna manera, pero sí que se domesticó y acostumbró al movimiento obrero y a la clase trabajadora a esperar que las cosas no lleguen, que nos las dé otro, es decir, a desmovilizar, a desarmar cualquier perspectiva de lucha. Y ahora, cuando gobierna un gobierno como el que tenemos, cuando gobiernan nuestros enemigos de clase, para hablar bien clarito, ¿sí? La clase trabajadora no tiene reacción. Y tampoco tiene reacción los dirigentes, o peor, tiene una reacción que es mantener la lógica de la conciliación.
en el medio del ajuste, en el medio de una inflación que en los 12 meses, de abril a abril 2022, ya pasó el 9%, en el medio de una pérdida de salario real que ya llega al 7%, en el medio de propuestas de reforma de la seguridad social para aumentarnos la edad de jubilación. ¿Qué hacen los dirigentes del PIT-CNT? Piden reuniones. Le piden reuniones al gobierno, que se las deriva a reunirse con el Ministerio de Trabajo, y le llevan propuestas. ¿Qué ofrece el progresismo ahí con su nuevo y novel presidente importado del movimiento sindical? También va al mostrador de la torre ejecutiva y deja un papel ahí con las propuestas que hace. ¿Alguien convoca movilizaciones para eso? ¿Alguien convoca paros? ¿Alguien convoca a llenar la Plaza Independencia de gente para ir a hacer las propuestas? No. Se hacen reuniones a puertas cerradas entre dirigentes y miembros del gobierno, se informa por televisión, se dice el movimiento sindical dejó sus propuestas porque es responsable, el gobierno las va a analizar y vemos donde coincidamos funcionará la cosa y donde no. Eso es todo. Se acabó, nos vemos en el acto del 1 de mayo, donde vamos a hacer un repaso de esto y hablar de una perspectiva y demás, pero que no ofrece después ningún plan de lucha que realmente evite la rebaja salarial, ¿sí? Que diga hay que subir el salario, vamos a luchar de esta manera hasta que nos suban el salario real, hasta que el salario mínimo nacional aumente, hasta que el poder de compra de los trabajadores vuelva a ser el que era, hasta que se adopten políticas de control de precios reales, donde el Estado intervenga de manera real, donde la baja de precios no provenga de deducir algún impuesto al consumo, sino que toquen a los grandes capitalistas que se están llenando de dinero hoy. Nada de eso se plantea. Bueno, ni hay que hablar un plan para evitar que de manera real la reforma de la seguridad social y que nos aumente la edad de jubilación. Nada de eso sucede. Se lleva adelante una política de conciliación que ya da vergüenza. Ya da vergüenza. No se convocan paros, no se convoca a rodear a quienes van a negociar con el gobierno y para peor, dirigentes del gobierno, como el del sector Cabildo Abierto, el general Manini Ríos, hoy senador, le pide una reunión al PIT-CNT que se la acepta, se la da y lo recibe en la propia sede del movimiento sindical, ¿sí? En la Casa de los Trabajadores, como le gusta decir a algunos, en la sede del PIT-CNT, el pasado 28 de abril, fue recibido el general Manini Ríos, que hoy será senador por Cabildo Abierto, pero que fue, además que es miembro del gobierno, responsable, por lo tanto, de la política de ajuste sobre los trabajadores al día de hoy, pero además comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en el periodo anterior, garante de la impunidad, ¿sí? Garante de la impunidad de quienes reprimieron y torturaron a nuestros compañeros en la última dictadura militar, que son responsables de la tortura, del exilio, de la desaparición de trabajadores, esos Manini Ríos, y a ese personaje nefasto fue que recibieron los dirigentes del PIT-CNT el jueves pasado, para ver qué propuestas tiene, para ver si coincidimos, porque capaz que como coincidimos con Manini Ríos aparecen soluciones mágicas y de vuelta suben los salarios. Ese es el planteo y de vuelta, siempre en el marco de ser políticamente responsables, garantizar la paz social, ¿sí? Que las instituciones en Uruguay funcionan bien y por tanto resolvemos todo discutiendo, hablando. Los senadores y diputados amigos negociarán en el Parlamento, el movimiento sindical negocia responsablemente y de fondo no pasa nada. ¿Por qué? ¿Cuál es el planteo? Es discursivo. A nivel de discurso lo vemos sí en el acto del 1 de mayo, lo vemos en distintos paros parciales que se convocan, alguna vez que salen en televisión, en entrevistas, y eso lo vemos. Discursivamente se oponen al gobierno y son los defensores de todos los indefensos del Uruguay. Sin embargo, en los hechos eso no se refleja. ¿Y por qué? Porque es discursivo, porque el único objetivo real es acumular electoralmente hacia 2024, donde vendrá un cambio de gobierno que solucionará la cosa. Primero, aquí vale decir dos cosas. Primero, si eso fuera así, igual están pidiendo a los trabajadores que esperemos, que aguantemos 2 años, así, a costa de lo que sea, a costa de seguir, de que muchos compatriotas coman en ollas populares, a costa de seguir soportando la rebaja salarial que hace que cada vez sea más difícil llegar a fin de mes, a costa del aumento de precios que no se detiene, quizá a costa de comernos la reforma de la seguridad social. Esperen en 2024 que viene la solución. Que por cierto ya sabemos que es mentira, porque ya gobernaron y ya sabemos que los trabajadores no tenemos que esperar nada más que nosotros mismos, porque por cambio de colores en los gobiernos ya nos han demostrado que de fondo las cosas no cambian, que la forma en que se somete el país al capital extranjero no cambia, que la entrega de los recursos naturales no cambian, que las condiciones de vida de los trabajadores pueden subir, bajar, pero mientras vivamos en un sistema que se basa en la explotación, en donde unos pueden vivir a costa del trabajo de otros, siempre vamos a estar así. Y esa es la realidad del Uruguay. En la lucha de clase cotidiana, donde se ajusta el precio de venta de la fuerza de trabajo, es decir, el salario, la clase trabajadora uruguaya viene perdiendo por goleada. Y eso es responsabilidad de quienes hoy ostentan la conducción del movimiento sindical. Nosotros vamos a limitarnos a denunciar eso, es decir,
miren cómo traicionan a los trabajadores diciendo, no, nosotros participamos activamente en el movimiento sindical porque queremos transformar la realidad. Sabemos que los sindicatos no son organizaciones que en sí mismas se propongan el cambio social. ¿Sí? Los sindicatos, de hecho, surgen como una consecuencia de la lucha de clase cotidiana, surgen por un factor económico, que es negociar el precio de venta de la fuerza de trabajo y las condiciones laborales, negociar el salario. Así surgen y no tienen un horizonte superador del capitalismo, pero son escuela de lucha, son el lugar donde los trabajadores comprendemos que es necesario primero unirnos, organizarnos y luchar, que la unidad es para luchar, que la unidad no es un fetiche para decir qué lindo estamos todos juntos. La unidad es para enfrentar a nuestro enemigo de clase, para obtener mejores condiciones de vida en el marco de este sistema y para comprender que esas condiciones de vida en el marco de este sistema podemos conseguirla hoy porque tenemos más fuerza, perderlas mañana, como está pasando, es decir, hoy, ahora como estamos viviendo porque estamos débiles y que vamos a vivir en eso hasta que no cambiemos de forma radical las bases del sistema, hasta que no tumbemos el sistema que se basa en la explotación del hombre por el hombre, ¿sí? Hasta que el capitalismo sea derrumbado. Y los únicos que podemos derrumbarlo somos los trabajadores organizados. Para eso necesitamos más que el movimiento sindical, necesitamos, por supuesto, a la clase obrera organizada y a un partido, a su partido, que la dirija, que la oriente, que la guíe. Pero consideramos que la participación en el movimiento sindical es crucial porque es donde los trabajadores, por las conquistas inmediatas, comprenden que es necesario luchar y comprenden que solo luchando juntos podemos terminar con esta forma de vivir. Y sobre todo comprenden que no hay por qué aceptar que las cosas son como son, que el mundo es como es y no se puede cambiar, que esta es la única forma de vivir, de ninguna manera. Ahora, que un sindicato, que los sindicatos o que un sindicato promueva la elevación de la conciencia de los trabajadores, promueva la lucha, promueva la organización, promueva la elevación de la conciencia para superar el sistema que vivimos, o por el contrario, promueva la conciliación, la adaptación a lo que hay, el hacer la tuya, el salvate como puedas, el vamos a ver qué podemos conseguir, depende fundamentalmente del carácter de su dirección, de si se promueve o no que las decisiones se tomen en las cúpulas o en la base, si se promueve el acomodo por arriba o la democracia obrera para tomar las decisiones, si se promueve realmente la lucha consecuente. Por lo tanto, depende del carácter ideológico, de la ideología que tengan sus dirigentes. Y esto lo tenemos que decir. Es duro, pero quienes defienden la paz social, quienes se presentan como negociadores responsables, quienes de fondo no aspiran más que a obtener migajas del capital y le hacen el juego porque no pretenden modificar el sistema en que vivimos, son representantes del capital dentro del movimiento obrero. No son trabajadores luchando por las mejores perspectivas y la emancipación de la clase trabajadora, por más que incluso sean los principales dirigentes hoy del movimiento obrero. Son representantes del capital dentro del movimiento sindical. Y eso tenemos que decirlo porque a eso también hay que enfrentarlo. Nosotros promovemos la lucha directa, concreta, organizada, en base a la democracia, en las asambleas, en la base de los trabajadores, y promovemos que los trabajadores peleen por aquello que es justo para ellos y para que comprendamos que solo luchando juntos podemos conseguir mejorar la situación en la que vivimos hoy. Que no hay que resignarse a este sistema podrido en que vivimos hoy y que además hay que aspirar a un sistema diferente. Para nosotros el socialismo, para nosotros la sociedad de los iguales, donde nadie viva del trabajo de otro. Y para eso hay que luchar. Y luchando se aprende, solo luchando se aprende. Sentarse a esperar que otro nos lo dé, que cambie el gobierno, que algún gobierno más amigo o menos amigo nos dé algo, es lo que se ha promovido desde hace décadas y lo que ha llevado a la situación actual. Acostumbrarnos a esperar de otro. Y los trabajadores, nadie nos regala nada. Solo nosotros mismos, organizándonos y luchando, podemos conseguir mejorar nuestras condiciones de vida ahora y podemos aspirar a vivir en un mundo mejor, más justo, más solidario, con libertades reales para todos. Y por eso, recordar estas cosas, plantear estas cosas en una fecha con el 1 de mayo para nosotros es crucial. ¿Sí? Queremos recuperar el 1 de mayo como una fecha de los trabajadores, para los trabajadores, y decir claramente basta de conciliación por un movimiento sindical combativo de clase y orientado a una sociedad diferente, orientado al socialismo. Esa es nuestra consigna y queremos recuperar la memoria histórica del 1 de mayo, aquello por lo que murieron los mártires de Chicago y tantos otros trabajadores y trabajadoras luego, que es un movimiento sindical de clase. Gracias. Y esto es la opinión de Reconstrucción Comunista sobre el 1 de mayo.